Lo que tiene que ver con la conducta misma, con el carácter de cada ser. Marcela Tornelli está del otro lado, es la presidenta de la Asociación Argentina de Padres de Autistas en la capital entrerriana. Marcela, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por atendernos, por recibirnos en este contexto. Primeramente, expliquémosle a la gente, también a nosotros obviamente, qué es el autismo, qué características posee una persona. Sabido es que también existen como espectros que por allí marcan una especie de grados entre uno y otro. Bueno, mejor explícanos vos que tenés la sabiduría correspondiente. Sí, bueno, el autismo es un trastorno, es una, se transforma en una discapacidad, ¿sí? Y afecta a 1 de cada 33 nacimientos según estadísticas mundiales. Significa que cada 33 nacimientos, uno de esos niños puede tener conductas autistas. El autismo ha sido definido a lo largo del tiempo, de estos últimos 30 años, inicialmente como una enfermedad mental, pero a medida que se iban haciendo investigaciones, algunos hablan de una manera diferente de entender y ver el mundo. Como vos bien dijiste, hay diferentes grados y eso significa la mejor o la mayor de la sociedad. El autismo en realidad no es una enfermedad mental propiamente dicha, sí está contenida en el DSM-5, que es ese manual que establece las distintas enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque es una manera, como algunos dicen, es una manera de entender el mundo, pero esa manera hace que las personas no puedan o les sea muy difícil hacer las cosas de la vida cotidiana. Como vos decías esto de los grados del autismo, hay chicos que pueden perfectamente leer, escribir, asistir a una escuela común con algunas adaptaciones, pero hay otros, en el caso de los más profundos, donde esta cuestión de lo social está totalmente interrumpida. No pueden, no es para ellos una cosa agradable el contacto social. La comunicación también se ve totalmente distorsionada, no lo pueden hacer o lo hacen mal, que son las características principales que tiene una persona con autismo. Entro dentro de esta situación y de las distintas características o grados, entre comillas, ¿cómo se lo afronta? ¿Cuáles son las herramientas para trabajar con un chico, un joven y un adulto con autismo? Sí, inicialmente tendremos que hablar de lo que es la detección precoz, ¿sí? Esa pesquisa inicial que se hace para detectar si esas conductas que no son las esperadas para un niño de un año y medio, corresponden a las características del autismo. Luego, una vez que esté hecho el diagnóstico, que dicho sea de paso, es un diagnóstico clínico, descartando todo lo demás, se pasa a lo que son los tratamientos o las intervenciones, como se le dice. Depende de las carencias o las dificultades que tenga este niño, son las intervenciones que se deben realizar. Generalmente tiene que ver con un acercamiento más amigable al lenguaje, al contacto social, y para eso hay distintos tratamientos, desde las terapias cognitivos conductuales hasta medicaciones, cuando las conductas son muy disruptivas. También tienen que ver esto del contexto familiar, algunas adaptaciones que se deben hacer, y todo lo que tiene que ver con el acercamiento a la sociedad de una manera que ellos los puedan aceptar, a través de conductas repetitivas, la anticipación de todo lo que se va a hacer, y obviamente esos son los casos donde son niños y lo permiten. También es cierto que hay adultos que se han diagnosticado después de mucho tiempo con algún tipo de característica autista, que no significa que sea un autista con características severas. Tal vez tenga conductas autistas que hizo que durante toda su vida no entendiera lo que le pasara cuando veía o sentía determinadas cosas. Para eso generalmente se trata con
terapias cognitivos conductuales, psicología, donde debe ser adaptada a las dificultades que tiene. La escuela juega un papel importantísimo, porque aquellos chicos que puedan asistir, acompañados o no, con un asistente pedagógico, la escuela juega un papel fantástico, porque es el lugar donde ellos pueden establecer esos lazos que le permitan la comunicación y la interacción social. Dentro precisamente de ese camino de la interacción social, de potenciar o de tener herramientas, ¿hay algunas disciplinas deportivas, artísticas o culturales que por allí le permitan precisamente mejorar en este camino, en este desarrollo? Por supuesto que sí. Hay instituciones que conjugan esto de lo deportivo, lo artístico, con estas terapias, la música sobre todo, que es algo que a la mayoría de las personas con estas características los atrae, por su ritmo, por su la cuestión de el ritmo para ellos es fundamental, porque ellos se guían mucho por las rutinas, eso los pone en equilibrio y pueden funcionar mucho mejor. Lamentablemente no existen muchos lugares o instituciones que se dediquen a esto, y tampoco hay demasiados profesionales. Ante la gran cantidad de niños diagnosticados con autismo o con TEA, como se lo denomina, trastorno dentro del espectro autista, no existen la cantidad de profesionales e instituciones que puedan absorber todos estos niños. Por eso las instituciones como escuelas o como clubes hacen un gran esfuerzo, algunos no todos, para que estos chicos y para que los jóvenes también, hay muchos adolescentes que puedan tener ese espacio controlado para que puedan desarrollar sus actividades. No siempre se da, y a veces se da, pero no de la manera que tendría que hacerse. Se necesita muchísima capacitación y políticas que tengan el cumplimiento de las normas, porque yo digo siempre que las normas están en todos los ámbitos, ya sea en lo educativo, en todo lo que son las instituciones, pero falta el cumplimiento de la norma para que se puedan llegar a integrar verdaderamente personas con autismo. Hemos escuchado, y hasta incluso en películas ha pasado, que personas con autismo se destacan en alguna disciplina en particular, como que la rompen toda en algo, a diferencia de otros. ¿Esto se da y por qué se da? Sí, específicamente eso se da en aquellas personas que tienen síndrome de Asperger. Para aclarar, el autismo es un conjunto de síntomas y signos que hace que la persona tenga dificultades para la comunicación, la interacción social y el pensamiento simbólico. Pero dentro de lo que es el autismo en general, hay distintos síndromes que tienen como una de sus características el autismo, pero tienen otras características, tienen una falla genética. El síndrome de Asperger es uno de los síndromes que una de sus características es el autismo, pero aparte de eso, tienen lo que se llaman autistas de alto funcionamiento, que pueden destacarse en alguna cosa en particular porque se obsesionan con eso y logran saber tanto y estudiar tanto sobre los dinosaurios, los autos, los colectivos, lo que a ellos les interesa, que se vuelven expertos. A veces sobre lo que ellos se obsesionan no tienen mucha funcionalidad, pero es su manera de entrar en equilibrio. Por eso hay que ir atemperando ese gusto obsesivo por alguna cosa. A veces resulta muy útil, porque si se obsesionan con las matemáticas resulta muy útil, pero no siempre es así. Y no todas las personas que tienen síndrome de Asperger son excelentes o genios en algo, solo algunos. Y eso hace que por ahí un poco se romantice, ¿no?, esto del autismo. El autismo es una discapacidad que no permite a veces realizar las actividades como la que nosotros decimos normales, de la vida cotidiana. Tal vez es un genio matemático, pero no se puede atar los cordones, o no come determinados alimentos, o no puede cruzar una calle solo porque eso
no lo tiene registrado dentro de su esquema. Entonces, es muy bueno por ahí poder identificar, porque de acuerdo a cómo se identifique las características que tiene la persona, es el tratamiento que va a recibir. Claro, claro, claro. Quizás lo mencionaste al principio, pero bien vale recalcarlo. ¿Cuándo un padre o una madre debe encender la luz de alarma por una posible característica o síntoma de autismo? Bien, hay signos de alarma que son muy llamativos y otros que son más sutiles. Inicialmente, los chicos con autismo tienen un desarrollo normal, como cualquier otro chico, hasta el año y medio. Y es donde empiezan a tener conductas que se empiezan a diferenciar. Empiezan a caminar en punta de pie, hay un aleteo de manos, retraso en el lenguaje o lenguaje nulo, apilar objetos, ya sea juguete o cosas de la cocina, obsesionarse con un objeto solamente y moverlo de manera que sin sentido, no mirar a los ojos, desviar la mirada y pasar mucho tiempo haciendo una sola cosa. Si un niño de un año y medio empieza con estas características y estas actitudes, lo primero es ir a consultar con el pediatra, que es otra cosa que también hay que recalcar. Los pediatras deben estar atentos a todas estas características de los niños, y luego de ahí hacer la derivación a un neurólogo, que es el que va a mandar los estudios y los exámenes pertinentes para saber si este niño tiene características autistas. Bien. Marcela, gracias, muchísimas gracias por el tiempo para charlar con nosotros, despejar varias dudas y también que la gente entienda un poquito de esto. Muchas gracias. A ustedes y a disposición, cuando quieran. Muy amable. Marcela Tornelli hablando con nosotros en el marco de lo que se conmemoró en el día de ayer. Estamos hablando del día de concienciación